Pues quiero hablarle de Colombia porque se deteriora la confianza de los empresarios en torno al rumbo económico del país y así lo están reflejando los índices que elabora la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. Me refiero a FEDesarrollo, esta ONG que presenta estos datos. Para el mes de septiembre la confianza comercial se redujo más de 3 puntos frente al mes previo. El índice llegó a 23,4%. La percepción para los próximos 6 meses también se deterioró. La de los comerciantes se ubicó incluso por debajo del promedio de los 3 meses previos. Esto también refleja una disminución en lo que son las expectativas de la economía. Estos sondeos se están conociendo en una semana en la que además el peso colombiano ha acercado su cotización a los casi 5,000 por dólar y mientras el gobierno está ajustando su propuesta de reforma tributaria. Y le agrego otro dato. El viernes el Banco Central del país se va a reunir para determinar el futuro de las tasas de interés, una medida sobre la cual también ha hablado ya el presidente Gustavo Petro y con muchas reacciones. Vamos ya a conectar con Mauricio Cárdenas, él nos acompaña esta tarde. Mauricio Cárdenas es director del Máster en Administración Pública en la Universidad de Columbia, exministro de Hacienda de tu querida Colombia. Mauricio, gusto saludarte. ¿Por qué está disminuyendo la confianza de los empresarios, de los comerciantes? ¿Es un factor externo o son más los factores internos? Gracias, Gabriela. Mira, yo creo que son factores más internos que externos. Ha sido un arranque de gobierno. Recordemos que el presidente Petro se posesionó el pasado 7 de agosto y ha sido un comienzo de gobierno con muchos anuncios, con muchos mensajes, algunos de ellos contradictorios, que no han generado un clima, digamos, de tranquilidad en los mercados. El ministro de Hacienda ha tenido que salir a corregir, a rectificar muchos de los comentarios que han hecho los otros ministros o el propio presidente de la República. Entonces, en medio de ese desorden, los mercados están haciendo sentir y se ha afectado la confianza de los empresarios en Colombia, tal y como lo miden las encuestas de FEDesarrollo que acabas de mencionar. ¿Qué puede cambiar que afecte el rumbo de la economía cuando además ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional está recortando de manera importante el crecimiento esperado para el próximo año? El gobierno tiene que aterrizar y ser realista de que el entorno económico internacional es complejo, que la economía mundial se está desacelerando, que no hay mucho margen de maniobra para cumplir todas las promesas de campaña, que una cosa es hacerse elegir y otra es gobernar, y que hay que saber priorizar. Entonces el gobierno tiene que enfocar sus acciones en temas muy puntuales y concretos y sobre todo no puede generar mensajes que le den a los inversionistas intranquilidad. Y aquí ha habido un cierto ataque permanente al sector de la industria del petróleo y del carbón, que es muy importante para las divisas en Colombia, es muy importante para la tasa de cambio, y ha habido también unos mensajes que posteriormente fueron corregidos, pero creo que el daño ya estaba causado de que eventualmente en Colombia se podrían restringir los flujos de capital con el exterior, que han sido siempre, pues en los últimos 30 años, muy fluidos, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de restricciones. El presidente hizo un comentario que se interpretó como que se podrían adoptar controles de capitales. Él salió rápidamente a rectificar porque ese mismo día se dio cuenta del daño que había causado y el impacto que había tenido sobre la tasa de cambio. Ahora, Mauricio, tú eres un experto que analiza el mundo, lo ha sido por mucho tiempo. Presidente Petro no es el único ni la única autoridad que ha hablado en relación con el trabajo que tienen que hacer los bancos centrales, que es un trabajo amargo con efectos negativos para lo que va a sentir el bolsillo de los consumidores. ¿Por qué en el caso de Petro es distinto? Y te pediría que le recordaras al auditorio la importancia que tiene el sector petrolero para la economía y para las divisas todavía hoy. Mira, el petróleo y el carbón siguen siendo muy importantes para las exportaciones colombianas. Entonces, un mensaje de que esa industria se va a marchitar prematuramente y que se les aumenta la tributación o que se restringe su actividad exploratoria, es un mensaje que los mercados interpretan como que pues van a faltar divisas, van a faltar dólares, y por eso creo yo que se ha devaluado tanto el peso colombiano, sobre todo en comparación con otras monedas latinoamericanas. Y con respecto al Banco Central, los bancos centrales están haciendo su trabajo de subir las tasas de interés precisamente para controlar la inflación, que en Colombia está en 11,4%, es una inflación muy alta para nuestros estándares. Y el aumento de tasas de interés también ha sido criticado por el presidente Petro, un poco interpretado por algunos analistas como un ataque a la independencia
del Banco Central. El Banco Central pues está haciendo su trabajo y no es el causante de estos problemas. Es más bien parte de la solución, pero está un poco esta idea de buscar culpables y de la desaceleración económica que se viene, pues el Banco Central fue un objetivo del presidente en algunos de sus trinos, porque mucho de esto ocurre a través de Twitter. Así es. ¿Qué no es prioritario, en tu opinión, que se está promoviendo hoy día, Mauricio? Mira, yo concentraría mi comentario en que Colombia es un país serio que se toma pues la transición energética como una tarea muy importante, es un país que ha sufrido mucho por el cambio climático. Aquí no hay que convencer a nadie sobre la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El país lo sabe, el país lo necesita, el país se ha comprometido, pero no se puede hacer de una manera, digamos, prematura, antes de tiempo. El país tiene que ir bajando esa dependencia del sector petrolero, ir invirtiendo en las energías renovables, ir reduciendo la deforestación. Me parece que este gobierno ha tomado como se ha tomado el tema de reducir la producción de petróleo y de carbón más rápido de lo que le conviene a la economía colombiana, y esto significa más impuestos a ese sector y significa sobre todo un debate sobre si se va o no a frenar la actividad exploratoria. El gobierno ha dado muchos giros en esa materia. Primero dijo que no exploración, después dijeron que se respetaban los contratos que estaban en existencia, pero que lo que venía hacia el futuro pues no incluía al sector minero energético en las cuentas de crecimiento de Colombia. Quizá esta es una pregunta injusta para ti, que te basas más en mirar los números y emitir opiniones, pero déjame te la hago, y se refiere al factor político. Hay quienes dirían que lo que está ocurriendo en Colombia son la resistencia que ocurre cuando está cambiando de régimen o el péndulo se mueve hacia otro lado que no es el de la derecha. ¿Qué respondes tú cuando escuchas comentarios así, que es la resistencia de quienes no quieren un cambio en Colombia? Mira, la disciplina fiscal no tiene ideología. Lo acabamos de ver en el Reino Unido. La primera ministra se cayó por un plan irresponsable en materia fiscal y los mercados inmediatamente se hicieron sentir. Entonces, un gobierno de derecha en Inglaterra, un gobierno de izquierda en Colombia, cualquiera de los dos, si no tiene un buen plan fiscal, si no se compromete seriamente con una reducción del déficit, que sigue siendo muy alto en Colombia, pues los mercados se van a hacer sentir, como de hecho está ocurriendo en este momento. Entonces, la tasa de los bonos de Colombia ha aumentado excesivamente. Colombia hoy está colocando sus bonos a una tasa del 15%, cuando hace un año esa tasa no superaba el 10%, incluso estaba muy por debajo, en el 8%. Entonces, los mercados se están haciendo sentir. ¿Qué hace falta? Que el presidente diga, independientemente de su ideología, sus preferencias, sus prioridades, diga, estoy comprometido con la reducción del déficit fiscal de Colombia, porque Colombia ya lleva 3 años seguidos con un desequilibrio fiscal alto, más del 7% del PIB cada año, y esto pues los mercados lo están diciendo es insostenible. De manera que el presidente, ya no solo el ministro de Hacienda que lo ha dicho, sino el propio presidente tiene que entrar a decirlo con contundencia. Claro, porque al final no es el gobierno nada más el que paga. Pagan todos, y me refiero a todos los que están al interior de Colombia. Gracias, Mauricio, por esta perspectiva. Gracias a ti, Gabriela, como siempre un gusto.